Muchos pacientes atribuyen su cansancio a los años, a la falta de ejercicio, al sobrepeso, y te das cuenta que finalmente lo que tenían era una estenosis aórtica. Hola, soy Luis Pérez, soy cardiólogo intervencionista de Clínica Bio Bio, y el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad muy frecuente que es la estenosis de la válvula aórtica y las alternativas de tratamiento que hoy día podemos ofrecer. Bueno, la estenosis aórtica es una enfermedad que afecta a una de las válvulas más importantes del corazón. Y como el nombre lo dice, es una estrechez, es decir, está limitada la apertura de la válvula. Por lo tanto, la distribución del flujo sanguíneo desde el corazón al resto de los órganos está limitada. Y esta es una enfermedad muy propia de los adultos mayores, ¿ya? Sin embargo, también afecta a gente más joven. Y los principales síntomas son que el paciente refiere cansancio, sensación de falta de aire al caminar, puede tener dolor al pecho, también con el ejercicio generalmente, o una pérdida súbita de conciencia que se llama síncope. Es decir, el paciente está haciendo una labor muy habitual en su casa y súbitamente pierde la conciencia. Todas esas cosas nos debieran hacer sospechar en una estenosis aórtica. Sin embargo, hay pacientes también que tú los puedes pesquisar de manera asintomática. Y la única forma es que tú vas al doctor y le ocultamos un soplo, un ruido en el corazón, y lo confirmamos con un ecocardiograma. Muchos pacientes atribuyen su cansancio a los años, a la falta de ejercicio, al sobrepeso, y te das cuenta que finalmente lo que tenían era una estenosis aórtica. Y tú les haces un tratamiento apropiado, le reemplaza la válvula y el paciente es otra persona desde el punto de vista de actividad física. También se pueden confundir no infrecuentemente con los síntomas de la enfermedad coronaria, es decir, cuando se tapan las arterias del corazón, lo que da los infartos, los preinfartos, también pueden confundirse. Sin embargo, también hay otras causas, enfermedades respiratorias que también causan cansancio, es decir, ahí una buena evaluación clínica tú puedes diferenciar a qué realmente puede corresponder. Lo primero que uno debe saber, y lo que yo le digo a los pacientes, es que la estenosis aórtica no tiene tratamiento farmacológico. ¿Okay? Si el paciente quiere aliviar sus síntomas, es que esté sentado en un sillón sin moverse, que no es lo que queremos. ¿Okay? Por lo tanto, la única forma, el único tratamiento eficaz es reemplazar la válvula, es decir, poner una prótesis nueva, una nueva válvula en el corazón. Y de ese tratamiento, hoy en día existen dos formas. Eso clásicamente ha sido la cirugía, que es una cirugía a corazón abierto y que tú le pones una prótesis nueva al paciente. Y lo que hacemos hoy en día, y que ha sido probablemente uno de los motivos de este podcast, es que los pacientes sobre cierta edad, tú hoy en día no los sometemos a una cirugía y somos capaces de poner una válvula a través de catéteres. Es decir, por un pequeño catéter en la ingle, en una arteria femoral, somos capaces de poner hoy en día una válvula. Bueno, lo que yo hago es el implante a través de catéteres de una válvula protésica nueva. Hay distintos tipos de válvulas hoy en día y generalmente uno elige la válvula de acuerdo a la anatomía de cada paciente. Antes de definir la válvula, yo hago un escáner que va desde los vasos del cuello hasta la zona de las arterias de la pierna, para ver cómo está la anatomía, cómo están las arterias, de qué tamaño, si están muy calcificadas, muy tortuosas, y con eso y medimos la válvula que tiene cada paciente. La válvula tuya y mía son distintas, tienen distinta distribución, una serie de elementos, y con eso planificamos el procedimiento. Bueno, y una vez que ya hacemos eso, y planificamos el procedimiento con la familia, hablamos sobre los riesgos, los beneficios y tal, programamos esto en un pabellón de cardiología intervencionista. Generalmente 95% de los casos lo hacemos con anestesia local en la ingle, pero con sedación, para que el paciente no esté molesto, y siempre acompañado de un anestesiólogo. O sea, esa sedación está a cargo de un anestesista. Pero es un proceso que se llama técnica minimalista, o sea, hacer la mínima invasión al paciente. ¿Okay? Y bueno, entonces en la zona de la ingle, en la arteria femoral, ponemos un catéter que de aproximadamente 6-7 milímetros de diámetro en promedio, o sea, es muy fino, y a través de eso nosotros, hay una serie de técnicas, pero nos entramos al corazón, es decir, retrogradamos la válvula, nos vamos de afuera hacia adentro, entramos al corazón
y ahí ponemos una válvula nueva. A veces fracturamos un poco la válvula porque esta válvula, la estrechez está dada porque está muy calcificada. Es como si pusieran cemento o el sarro que tapa una cañería. Esto tapa la válvula, la limita la apertura. Entonces fracturamos esta válvula y luego avanzamos una válvula protésica nueva. Y en general, sí, y el cierre del acceso es con un punto, también a través de catéter, es decir, aquí no hay incisiones, no hay cirugía. ¿Ya? Es todo mínimamente invasivo, guiado por un equipo de angiografía. En algunos lugares del mundo que tienen muy alto volumen, que pueden estar haciendo probablemente, no sé, 300, 400 válvulas al año, en algunos están moviéndose a una técnica ambulatoria que el paciente puede irse de alta en la tarde. Sin embargo, eso no tiene mucho beneficio. Hoy en día nosotros lo que hacemos, el paciente se va de alta a las 24 horas, al día siguiente. Pasa la primera noche porque más que mal estuvimos dentro de su corazón, pusimos una prótesis nueva y es bueno que el paciente esté vigilado. Entonces pasa las primeras 24 horas en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo, y si todo está bien al día siguiente, el paciente es dado de alta. Bueno, en realidad la recuperación es inmediata, porque tú te darás cuenta que aquí no hay cirugía, no hay una incisión en el tórax, el paciente no va a quedar con un dolor, es decir, y el paciente si se va de alta a las 24 horas, al día subsiguiente, está caminando y es una recuperación absoluta, porque el paciente tiene una sensación de alivio inmediato, porque es como si estaba tapada la salida de su corazón. Le ponen una prótesis y esto es libre, una válvula nueva que hoy en día tiene una durabilidad de más de 10 años. Así que la recuperación es inmediata. Los estudios clínicos ya han demostrado que válvulas implantadas 10 años atrás siguen estando buenas 10 años. Pero va a haber una tasa de pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos esto de las válvulas quirúrgicas. Los cirujanos están poniendo válvulas a corazón abierto hace 25, 30, 40 años. ¿Y qué se ha demostrado? Porque estas son de tejido biológico. ¿Okay? La válvula está hecha con un soporte, una malla metálica para ponerla, pero la válvula en sí es tejido biológico, hecho por pericardio de bovino o de porcino, es decir, tejido de un animal. ¿Okay? Y esas válvulas, con los años, la que ponían los cirujanos, a los 12, 15 años ya había que cambiarla porque se envejecía también. Entonces, nosotros, mientras más jóvenes estamos viendo a los pacientes, probablemente les decimos, si el paciente va a estar vivo, que es lo que esperamos, no tiene otra enfermedad en 10 años más, 12, vamos a necesitar otra intervención. Bueno, nosotros como equipo ya comenzamos los primeros casos, yo puse la primera válvula aórtica el año 2012, ¿ya? Y obviamente al principio poníamos 5 válvulas al año, 10, y del año 2017 a la nos pegamos un tremendo salto en esto, y hoy en día ponemos casi 140, 150 válvulas en el año. Y por supuesto que esa misma tecnología la trasladamos a Clínica Bio Bio. Nosotros las primeras válvulas ya las hemos puesto hace 4 o 5 años atrás, y ahora recientemente ya tenemos un mayor número de pacientes que nos refieren para poner la válvula, por 2 motivos. Primero, porque tenemos buenos resultados. Segundo, porque ya en Europa y en el mundo entero, en Europa sobre 75 años el paciente va a un implante, una válvula por catéter. En Estados Unidos sobre 65 años ya el paciente puede optar una válvula a través de catéter en vez de una cirugía. Por lo tanto, eso se está moviendo a Chile también, y hemos logrado que las aseguradoras, que esa es una limitante porque esto tiene alto costo, hemos logrado que las aseguradoras ahora les paguen, les financien a los pacientes sus procedimientos. ¿Por qué realizarlo aquí? Bueno, los motivos son muchos. Primero, porque lo más importante, creo yo, porque está el equipo profesional, humano. Es decir, personal, lo que hablo yo y las personas, mis colegas con los cuales trabajo, tenemos ya una vasta experiencia en esto. Nosotros ponemos en promedio 6 a 7 válvulas por semana. O sea, tenemos un alto volumen. Y segundo, por lo mismo, el equipo de la sala, enfermera, los pabellones, los TENS, el tecnólogo, el equipo de anestesia, ya está todo, tenemos experiencia, somos un grupo muy afiatado.
Y para un procedimiento como esto es muy importante que estén todos los astros alineados en el mismo sentido. Tercero, porque en Clínica Bio Bio tenemos tanto las herramientas para el diagnóstico apropiado, en la fase previa, ecografía, ecografistas, imágenes como el escáner de muy buena calidad y técnica para poder elegir bien la válvula de los pacientes. Tenemos el equipamiento en el pabellón de hemodinamia, con lo mismo, y tenemos una muy buena unidad de cuidado intensivo. Porque si bien es cierto, yo digo que es un procedimiento de bajo riesgo, el riesgo no es cero. Y la estadística y las complicaciones y cómo a veces estos pacientes enfrentan el procedimiento es muy distinto y tú tienes que estar preparado para todo. Es decir, yo hablo de una tasa de éxito de un 98%, pero hay un 2% que a veces no sé quién es y tengo que estar preparado para eso. Y no solamente nosotros, sino que toda la infraestructura de la clínica, incluida la unidad de cuidado intensivo. Una cosa muy importante es cuando el paciente llega, tú dices, bueno, ¿por qué me tengo que hacer esto? Hay pacientes que todavía no tienen síntomas, ¿ya? Y hay otros que tienen síntomas. En los pacientes que tienen síntomas, ¿por qué se los tiene que hacer? Primero, porque le va a mejorar la sobrevida. Cuando un paciente ya tiene síntomas, si no se cambia la válvula aórtica, el 50% está fallecido a 2 años. ¿Ok? Y hoy en día cada vez más veo pacientes de 78, 80, 85 que están en muy buena performance, muy buen estado, que los pacientes pueden vivir perfectamente 5 hasta 8 años más. Entonces la primera razón es esa. Entonces le ofrece un procedimiento que le va a mejorar la sobrevida. Le ofrece un procedimiento que tiene 2% de mortalidad versus 50% de mortalidad que no sé si nos hace nada. ¿Vale? Y la segunda, mejora sin duda los síntomas, va a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Va a poder se va a sentir mejor, más aliviado, sin cansancio. Y eso es para el paciente que ya tiene alguna sintomatología. Y para el paciente que no tiene síntomas, hoy en día ya está aprobado esta válvula para aquel paciente que tiene su válvula estrecha, pero aún no le aparecen. Hasta hace un año atrás esperábamos que aparecieran los síntomas, porque no había evidencia para eso. Pero hoy en día sabemos que ese paciente está en una etapa de latencia con un alto riesgo. Es decir, y hoy día está demostrado que nosotros debiéramos, si ya le hacemos el diagnóstico, ese paciente debiera intervenirse ojalá antes de 3 o 6 meses. Porque tú nunca sabes el momento en el cual aparece un síntoma. Y el día que aparecen los síntomas, la sobrevida empieza a disminuir. Entonces probablemente no hay que esperar. Tú sabes que hay una foto mía en la entrada ahí, entonces con un paciente que había tenido un infarto y hace 2 días un familiar nos mandó la foto de otro señor que tiene 78 años, que le pusimos la válvula y fue tan importante su cambio que él se quiso tomar una foto también. Y se puso frente al pendón para que apareciera en la misma foto. Pero a lo que voy yo es que tiene un cambio significativo en los pacientes. O sea, los pacientes, creo que te podría contar con los dedos, o sea, creo que hay un paciente que recuerdo que no ha tenido el cambio que él esperaba. Y la razón es porque ese paciente, si tú le miras el corazón, está perfecto, pero tenía muchas otras enfermedades. Y ahí hay que ser súper claro con los pacientes, porque de repente si el paciente tiene, por ejemplo, una artrosis severa de rodilla o de cadera, que no camina por eso, no puede pensar que porque yo le cambie la válvula aórtica va a salir caminando. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso es muy importante, el proceso previo, explicarle bien al paciente qué es lo que va a mejorar o no va a mejorar. Bueno, esto que hablamos recién nosotros ahora, en las intervenciones en las válvulas, que nosotros hoy en día, te hablé de la válvula aórtica, que es la más frecuente, pero hoy en día hacemos intervención en la válvula mitral, que es otra válvula del corazón, y ayer hicimos los primeros casos en un hospital, los terceros casos en Chile, los primeros en un hospital público, de poner una válvula en posición tricuspidia. Esto es absolutamente nuevo. Habíamos hecho uno, yo acompañé a unos amigos míos en Santiago, en una clínica privada, hace un par de meses, y ahora lo hicimos acá en Concepción, ayer, porque estamos interviniendo distintas estructuras del corazón, ¿ya? Que es como si tú, entonces, esto se llama cardiopatía estructural. Por ejemplo, tú ves la casa, le cambio la puerta, la ventana y tal, ¿ok? Cuando hablamos, y estas enfermedades en general son más bien degenerativas, no es que hay una forma de prevenirlas. Es decir, tú dices, ¿puedo prevenir una estenosis aórtica? No. No influye tu alimentación, tu estilo de vida, nada de eso. ¿Ok? ¿Te tocó un proceso degenerativo en la válvula? Te tocó.
Naciste con una válvula congénita desde el momento, te tocó y se va a enfermar antes. ¿Sí? De esa forma no hay cómo prevenir. Cuando nosotros hablamos de prevención, principalmente hablamos pensando en la enfermedad de las arterias del corazón, la enfermedad coronaria. Esa es una enfermedad, por así decirlo, adquirida. ¿Puede pasar en gente saludable y sana? Sí, pasa. Pero ¿en quién es más frecuente la enfermedad de las arterias del corazón? En la gente que tiene infarto o que tiene angina de esfuerzo. En el fumador, en el diabético, en el hipertenso, en el colesterol alto, en la obesidad. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos para prevenir ese tipo de enfermedades. Para prevenir o cuidar la diabetes, porque sabemos que es un factor para enfermarme del corazón. Es un factor para tener un accidente vascular, es un factor para enfermarme del riñón. Entonces, son un poquito cosas distintas. Una cosa es la enfermedad coronaria y los factores de riesgo asociados a ella, y otra cosa es la cardiopatía estructural. Hoy en día, por ejemplo, aparece en mi oficina gente de 30, 40 años que quiere hacerse un chequeo cardiológico. Sin ningún síntoma, sano. Yo le escucho el corazón y soy capaz de pesquisar un soplo. Y eso me alerta, ok, aquí hay algo congénito. O la ecografía, porque hay algunas enfermedades que ni siquiera tú las ocultas con un fonendoscopio. Y es solamente la ecografía la que es capaz de pesquisar eso. Hay una cardiopatía congénita muy frecuente que se llama comunicación auricular, que hay dos cavidades del corazón que no se cerró el tabique al nacer. ¿Ok? Y esa enfermedad en general no sopla, no se escucha. Y la única forma de pesquisar eso es con una ecografía. Por lo tanto, hoy en día y yo siempre le digo a mis pacientes, si un paciente pisa mi oficina, aunque no le encuentre nada, siempre le pido una ecografía. Porque no puede pasar que 5 años después le pesquisemos una comunicación interauricular y él diga, oye, yo estuve en la oficina de un doctor hace 5 años y no me la pesquisó. ¿Por qué? Porque no le pedí un ecocardiograma. ¿Me entiendes? Entonces, muchas cosas, la única forma de pesquisarlo hoy en día son con técnicas de imágenes. Y en ese sentido, tanto en Clínica Bio Bio tenemos muy buenos equipos para hacer imágenes, muy buenos ecografistas, cardiólogos especializados en imágenes. Bueno, yo creo que lo más importante es que cuando un paciente se somete a un reemplazo de válvula aórtica, de lo que estábamos hablando, que lo llamamos TAVI en el mundo médico y en el mundo global, que es el resumen de la sigla en inglés, que es un implante válvula a través de catéteres. En el fondo, uno tiene que decir, ¿lo hace en quién? En un paciente que quiere tener una mejor calidad de vida y quiere tener una vida y quiere vivir más años. Es decir, aquí el paciente, ¿y por qué te digo esto? Porque a mí me sucede que de repente me llevan un señor de 90, 89 años que ya no se mueve, que está atrófico o que tiene un cierto grado de demencia o una dependencia absoluta en otro sentido. Yo no le voy a ofrecer una válvula aórtica. ¿Por qué? Porque no le voy a cambiar en nada su calidad de vida y probablemente tampoco le voy a alargar la sobrevida a los 90 años. Sin embargo, hay pacientes y pacientes. Tengo un paciente de 94 años que hace 3 años le puse, a los 94 años, hoy día tiene 97, le pusimos una válvula aórtica. Pero es un señor que trabajaba en su campo, que manejaba su tractor, que estaba mentalmente muy activo. Y tengo otro caso que me acabo de acordar similar, una señora que es de otra ciudad, si no mal recuerdo, de Chillán, 86, 87 años, que ella me decía, doctor, yo no me puedo morir. ¿Y por qué? Le digo yo, si uno a los 87 años uno se puede morir. No, me dijo, porque tiene una hija de 50 que depende de ella completamente. Entonces, te das cuenta, son distintos motivos por los cuales la gente dice, ok, yo quiero vivir más, o quiero tener una mejor calidad calidad de vida, porque debo trabajar, tengo otro objetivo. Entonces, básicamente se resume en calidad de vida y en vivir unos años más.